Buen día a todos, me presento, soy el maestro Mario Jiménez, actualmente estoy realizando mi doctorado en el área de energías renovables aquí en la Facultad de Ingeniería. El día de hoy tengo el privilegio de presentarles una breve charla sobre el trabajo titulado de Prospectiva de emisión de contaminantes en proceso de climatización artificial en vivienda de interés social bajo escenarios de cambio climático. Este es un trabajo colaborativo entre profesores de la Facultad de Ingeniería, así como una doctora de la Universidad de Guanajuato, ¿no? En este trabajo participaron pues, un servidor, la doctora Claudia Vázquez, que actualmente está realizando su postdoctorado en la facultad, el doctor Luis Ricalde y el doctor Manuel Flota. Dentro de los sectores consumidores de energía a nivel nacional, tenemos que el sector residencial es el tercer mayor consumidor de energía, ¿no?, en todo México. Este porcentaje ha ido incrementando en los últimos años, distribuyéndose, como podemos ver en esta gráfica, más del 30% de todo el consumo a nivel de edificaciones en procesos de climatización o refrigeración de espacios, llámese aire acondicionado. Esto es debido a que actualmente se tiene que las temperaturas al interior de la edificación son superiores a las adecuadas a este rango de temperaturas que es para obtener el confort térmico. Llámese confort térmico el grado de comodidad que tienen los usuarios con su entorno, ¿no? Entonces, al haber altas temperaturas en el ambiente y que los edificios no protegen o impiden esta transferencia de calor y se tienen temperaturas superiores a estas, pues por lo tanto se está dependiendo de un alto consumo en equipos de refrigeración. Todo esto, aquí podríamos ver que a partir del 2000 ha habido un incremento considerable, ¿no?, en las demandas energéticas a nivel nacional, específicamente pues el clima cálido, que el clima cálido básicamente es aproximadamente más del 40% de todos los estados de la República. Y aquí, al haber temperaturas superiores a las de 28 grados, pues se están requiriendo altas demandas energéticas, ¿no?, comparado con el clima templado, que es parte del centro del país. Todo esto es debido a que los esquemas constructivos, específicamente para las viviendas que se le conocen como interés social, son elaboradas con materiales de alta masa térmica. Estos materiales lo que generan es de que todo el calor, toda la radiación del ambiente, calor, altas temperaturas, las almacenan y las transmiten al interior de la edificación durante todo el día. Como comenté anteriormente, en la República Mexicana, todo su territorio tiene una diversidad climática muy interesante, muy amplia, ¿no? Si nos basamos con la clasificación de Köppen, tenemos más de 12 tipos de clima. Dentro de los predominantes se encuentran el clima cálido, clima árido, templado, etcétera. Esto, ¿cómo lo podemos cuantificar de cierta manera? Bueno, aquí podríamos ver que en promedio las temperaturas de cada estado de la República, de los 32 estados, podríamos ver que efectivamente tenemos temperaturas promedio que sí son inferiores a los 20 grados, 24, ¿sí? Y tienen aquí una distribución interesante, los máximos y mínimos. Sin embargo, podemos ver que hay zonas en las cuales la temperatura promedio ambiente es superior a los 27 grados, ¿no? Y llegamos a tener picos en ciertos periodos, incluso cercanos a los 35, ¿no?, promedio anual. Asimismo, la humedad relativa, perdón, es un parámetro considerable y podríamos ver que tenemos temperaturas en promedio, digamos, alrededor de los 60% de humedad, superando o incluso llegando al 90%, ¿no? Al haber demasiada humedad en el ambiente, la sensación térmica es mayor. Bueno, aunado a los tipos de clima, tenemos que, como les había comentado anteriormente, la alta masa térmica de las edificaciones de interés social, asimismo debido a que están en un esquema constructivo de muchas edificaciones en un área muy pequeña,
sin espacios de vegetación y ventilación, pues tenemos o se ha tenido el objeto de utilizar climatización artificial, llámese aires acondicionados, ¿para qué? Para poder disminuir la sensación al interior, ¿no? Aquí, como podríamos ver, esta es una encuesta que hizo el ENSEBI proveniente de la Comisión Nacional de Vivienda, en la cual tenemos que se usa aproximadamente más de 9 horas el aire acondicionado, ¿no? Todo esto recae a altas demandas energéticas, por consiguiente altas emisiones de CO2, y no estamos logrando el objetivo internacional del Net Zero Building, ¿no? De edificios sustentables. Para poder tener una predicción del consumo energético en procesos de climatización y por ende la perspectiva de emisión de contaminantes, pues tenemos una metodología computacional que es lo que se presenta en esta diapositiva, ¿no? Partimos del caso de estudio, que es una casa de interés social, la cual se compone de un área constructiva entre 45 a 60 metros cuadrados. Okay, bueno, esta edificación se se compone básicamente por 2 recámaras, un sala comedor, cocina y un baño. Bueno, en la parte inferior derecha pueden ver básicamente el esquema constructivo de la edificación. Tomando en cuenta pues esta edificación, se hace el modelo computacional a través del software de Design Builder, el cual pide ciertas características de propiedades térmicas y ópticas de los materiales, ¿no? Aquí pues básicamente les estoy dando, o podemos observar cómo es básicamente las propiedades de transmitancia del material, ¿sí? Tomando en cuenta los muros, techos y ventanas. Posteriormente, tenemos que ingresar los parámetros operativos, que básicamente es tomando en cuenta los datos del ENSEBI, pues se le agrega los parámetros de ventilación natural cuando se utiliza, porcentaje de apertura de ventanas, y pues consideramos el uso de equipos de climatización, ¿no? Que igualmente clasificamos según los meses de verano, fuera de verano, y a qué hora se utiliza. Asimismo, pues lo que estamos haciendo, estamos corroborando ver el comportamiento energético de la edificación en toda la República, ¿no? Básicamente la República se compone de más de 2.400 municipios. Estos más de 2.400 municipios pues conforman los 32 estados. Entonces obtenemos los ficheros climáticos de todo México, ¿sí? En el escenario actual y dos escenarios, y un escenario futuro que es 2050, considerando pues lo que se le conoce como escenarios RCP, que son escenarios de concentración representativa, que lo que representan es el aumento de la temperatura ambiente en promedio, así como lo que viene siendo el aumento de emisiones y cómo se ve afectado todos los parámetros de radiación, velocidad de viento, humedad, etc. ¿no? Para este estudio estamos utilizando un escenario intermedio, que es el escenario 4.5, en el cual nos dice que para aproximadamente 2050 la temperatura ambiente va a aumentar 1.4 grados, y bueno, en este caso 2100 lo maneja como 2.4, y el escenario 8.5 que cataloga que el aumento de la temperatura ambiente para 2050 va a ser de 2 grados, mientras que para 2100 va a aumentar 4 grados la temperatura. Bueno, como les comentaba, el esquema metodológico, pues una vez considerado todos los parámetros operativos de ventilación natural, uso de aire acondicionado, el modelo computacional, así como las propiedades térmicas de los materiales que los componen, los datos meteorológicos, pues es importante ahora decir cuál es la temperatura de consigna del aire acondicionado, ¿no? Bueno, dentro de la encuesta que se fue haciendo, básicamente se tiene de que pues en gran parte de la mayoría de la población coloca los aires acondicionados o coloca el termostato del aire acondicionado en un rango operativo, de hecho, interesante, entre 17 grados a 27. Bueno, es importante señalar que cuanto menor sea la temperatura de consigna del aire acondicionado, pues mayor será el consumo, ¿no? Podríamos ver que, pues, ahora sí que gran porcentaje de la población en México coloca su temperatura entre 24 y 25 grados. Ahora bien, nosotros para este caso estamos escogiendo 26 grados. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, básicamente
según las RAE, que es la Agencia de Climatización y Refrigeración, pues mantiene que para el tipo de características climáticas de México, la temperatura adecuada es de 26 grados. Por lo tanto, consideraremos este estudio pertinente para 26 grados y con ello ya podríamos sacar unas proyecciones al utilizar pues, el aire acondicionado a una temperatura menor. El primer análisis que podríamos obtener es un análisis estático de las horas operativas. Básicamente, estas horas, tomando en consideración que nuestra temperatura de consigna es 26, lo que hace pues es hallar como que el grado de confort, ¿no? En el cual vamos a tomar en consideración la temperatura ambiente de la zona, en este caso pues de toda la República, de los 2000, más de 2000 ficheros climáticos, y al momento de que la temperatura supere los 26 grados, que es nuestra temperatura asignada, básicamente quiere decir que se va a activar el aire acondicionado y lo podemos ver como un contador de 1, ¿no? Entonces, según las horas que tiene el año, básicamente son las horas en las cuales pues, se superan estos 26 grados, ¿no? Con ello podríamos sacar este análisis, que son durante las 52 semanas que tiene el año, cuántas son las horas en todos los municipios, es decir, es como que el englobado de todos de los más de 2000 ficheros, en las cuales se requiere pues, aire acondicionado, ¿no? Aquí podríamos ver para el año 2020, podríamos observar que, entre comillas, sí se tiene una demanda considerable de energía, en la cual se superan hasta los 26 grados. Sin embargo, lo interesante de esto es ver que durante los periodos de verano, que es a partir, si lo queremos ver como de la semana 12 a la 24, 26, pues el aumento de temperaturas es significativa, ¿no? Se tiene una mayor demanda en estas horas, ¿no? Que son las horas entre las 12 y las 18, o sea, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Mientras que para el escenario 2050, bajo el escenario RCP 4.5, esto es decir, que la temperatura para este año 2050 va a haber aumentado aproximadamente a 1,5 grados, podemos observar que aumenta el rango de horas operativas a lo largo de las 52 semanas y durante la época de verano estamos requiriendo más de 160.000 horas. Obviamente ustedes se preguntarán, pues un año no trae esa cantidad, no, un año son aproximadamente 720 horas. Bueno, tomen en consideración que esto es el englobado de los más de 2.440 municipios. Entonces, en todo México se requiere una alta demanda o alto uso de equipo de climatización, ¿sí? Durante este periodo, que eso es lo que esto contempla, ¿no? Y para el 2050, el escenario 8.5, pues es evidente que este rango aumenta, incluso llegando durante toda la noche, ¿no? Ahora bien, para poder observar de una manera más visual esta información, pues tenemos una metodología que es una correlación de información a través de mapas geográficos, ¿no? Estos son básicamente metodologías de software GIS, como está el ArcGIS, el QGIS o el Python inclusive, que básicamente lo que nos proporcionan estos sistemas geográficos de información, pues es identificar un problema de manera más simple, poder tener una clasificación de resultados según agrupamientos, podemos hacer un manejo de información, analizar tendencias, ver cómo son ya ciertas zonas de principal interés, ¿no? Para poder observar patrones de comportamiento. Durante estos software pues tenemos el ArcGIS, como ya les comenté, que es un software de paga, pero pues maneja alta, pues es metodología de procesamiento BIM, una velocidad de procesamiento muy rápida, poder utilizar mapas 3D. Así como Python, que Python es una librería muy interesante que está teniendo un empuje muy importante actualmente. Sin embargo, para este trabajo vamos a manejar la metodología QGIS, que es asimismo un software libre, y pues ya como tal, específicamente para México, el gobierno proporciona los shapes, que son plantillas ya de todos los municipios, para poder trabajar esta información. Con la metodología computacional presentada anteriormente, ¿no? Utilizando los ficheros GIS y los mapas o los shapes que ya proporciona el gobierno, en ellos lo que vamos a hacer es ingresar los datos de consumo específicamente en climatización y obtenemos esta gráfica. Podemos ver que actualmente, específicamente del año 2020, con información de los modelos, pues es evidente que si se tiene consumo superior a las 5.000 kWh de manera anual, ¿sí?
Sin embargo, podríamos observar que como ligeras tendencias que la zona sureste, zonas cercanas a las costas y parte de la zona norte tienen un mayor consumo, ¿no? Superando, ¿cómo se llama? Incluso en la zona sureste, los 13.000 kWh, ¿no? De manera anual. Ahora bien, queda más que evidente que durante el cambio climático para el 2050, considerando la tendencia el escenario del aumento de 1.5 grados, pues toda la República aumenta su consumo, ¿sí? Inclusive superando los 16.000 kilowatts, siendo mucho más evidente en la zona sureste, zonas costeras y la zona norte, mientras que esto se ve intensificado para el escenario 8.5, ¿no? Que es un aumento de temperatura superior a los 2 grados, ¿no? Aquí ya podríamos ver que todas, si lo queremos ver así, zona norte, sureste y todo lo que viene siendo todas las costas, aumenta su consumo incluso superando los 20.000 kWh. De igual manera, podemos observar que independientemente de los cambios de los escenarios de cambio climático, la zona centro mantiene un consumo estable, diciendo o dando a entender que la temperatura de manera anual no será superior en gran porcentaje del tiempo a los 26 grados. Bueno, estos mapas, ahora sí lo queremos ver de una manera más dato puntual, ¿no? Aquí con estas gráficas, pues en esta gráfica aquí ya tomando la tendencia de los 26 grados, que es esta figura término verde pálido, pues tenemos, bueno, aquí ya estoy presentando de 20 grados y de 23 como es el consumo, pues lo estamos viendo de igual manera por metro cuadrado, es decir, todo el consumo de manera anual, si tomamos en cuenta que la construcción, esta para el caso de estudio, tiene aproximadamente unos 52 metros constructivos, pues tenemos específicamente para los 26 grados que durante el año 2020 estamos requiriendo aproximadamente poco más de 50 kWh por metro cuadrado para enfriar el espacio, ¿no? Este es un dato interesante, ¿por qué? Porque si tenemos el área de un cuarto, pues con ello podemos sacar básicamente la tendencia de consumo pues para todo este espacio, ¿no? Mientras que para 2050 bajo el escenario 4.5 podríamos ver que estamos superiores a los 100 kWh, aproximadamente como unos 105 kWh, y para el escenario más drástico, pues el incremento es cercano a los 130 kWh. No es muy semejante al escenario 4.5. Sin embargo, si lo queremos contrastar al escenario actual, pues tenemos de que aproximadamente sube el consumo entre un 15 y un 25%, ¿no? Ahora bien, con estos datos, pues procedemos a sacar la tendencia de emisiones de contaminantes producto del proceso de la energía demandada, ¿no? Para ello, aquí les presento básicamente el modelo que se utiliza, en el cual los millones de emisiones de CO2 equivalente es igual a la carga total del edificio, es decir, la energía requerida del edificio para poder bajar la temperatura, más un factor de emisiones, ¿no? Que este factor de emisiones, pues para el caso de México ya lo establece la Secretaría de Energía, que por cada megawatt de consumo, ¿no? Se tienen aproximadamente, el factor de emisiones es de 0.423, ¿sí? Tomando en cuenta el factor de emisiones que da el gobierno por la Secretaría de Energía y tomando en cuenta los análisis hechos de los modelos computacionales, pues les presento las gráficas, ¿no? De cómo serían las emisiones equivalentes pues, durante el año 2020 y los escenarios a futuro para 2050. Podríamos ver que durante este 2020, digo, sigue una misma tendencia en que la zona centro, zonas costeras y parte del norte, zonas de mayor emisión, mayor emisiones de contaminantes, sin embargo no superan las 2 toneladas equivalentes de CO2, mientras que para 2050, para ambos escenarios, estamos superando aproximadamente más del 25% de las emisiones, ¿no? En toda la zona, incluso para el escenario más drástico que es el RCP 8.5, estamos en ciertas zonas ya incluso superando las 8 toneladas equivalentes de CO2. Ahora bien, estos datos son interesantes de analizar. ¿Por qué? Porque estamos contrastando únicamente las emisiones generadas para una edificación. Tomen en cuenta que aproximadamente durante este año, o sea, de hecho, actualmente tenemos más de 35 millones de viviendas en México. Por lo tanto, estas emisiones de contaminantes adquieren una mayor relevancia y es un número considerablemente grande. Por último,
ya en la parte de conclusiones, tomando en cuenta los estudios que vimos, los análisis y resultados, pues específicamente para la temperatura de 26 grados, podríamos ver que se obtienen patrones importantes de climatización y por ende de emisiones contaminantes generadas, ¿no?, en esta demanda energética. Es evidente que más del 50% de toda el área de la República requiere de altos niveles de aire acondicionado, ¿no? Sin embargo, pues podríamos observar o deducir que para el año 2050 este consumo va a incrementar más del 20% referente al actual, ¿sí? Y pues de hecho, algún dato interesante, el sector residencial es de los principales sectores que emiten contaminantes al ambiente en México, ¿no? Aproximadamente más del 30% de todos estos contaminantes de las edificaciones provienen de procesos de refrigeración de espacios. Tomen igual en cuenta, o es muy importante analizar, que la temperatura de las emisiones que yo les presenté fueron para una temperatura de 26 grados. Considerando que muchos de nosotros no colocamos el termostato a 26, sino a una temperatura inferior, pues estas demandas energéticas y por ende de emisiones son superiores. Eso es todo por mi parte. Agradezco mucho el tiempo destinado en esta presentación y les deseo a todos muy buen día.